Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Los que están en este momento conectándose en esta jornada suplementaria del curso de verano 2023. Recordarán que la semana pasada estuvimos en contacto, pero comentándoles lo complicado, lo difícil que ha sido el armado de las distintas intervenciones que hemos estado recuperando o recopilando, digamos, de un conjunto muy importante de compañeros trabajadores de la Escuela de Gobierno de Salud que han, de alguna manera, digamos, facilitado, autorizado la grabación de sus hijos, de sus hijas, respecto a algunas preguntas que fueron un poquito unas preguntas como organizadoras, a partir, que es un material que vamos a compartir el día de hoy, acá, digamos, junto con Virginia, junto con Sofía. Básicamente, como un primer anuncio, sí, como un primer anuncio le quería decir que esta semana va a aparecer en la plataforma, para los que están inscriptos, va a aparecer el cuestionario. Es un material que va a ser puesto a disposición básicamente para los que se han inscrito y quieren tener la certificación de este curso de verano que termina formalmente el día de hoy en la parte de cursado, pero que incluye también la evaluación, y para nosotros la evaluación es un momento del aprendizaje. Aquí con Virginia vamos a estar fundamentalmente, Virginia nos va a estar contando un poco las preguntas, la secuencia de las preguntas, cómo fueron apareciendo, digamos, y cuál fue la estrategia, de alguna manera, que tuvimos. Pero sobre todo, más que la estrategia, es un problema ideológico, digamos, un problema de valores. Como ustedes recuerdan, lo que habíamos planteado es el tema de dar la voz, ¿verdad? O sea, de darle voz a los que no la tienen. Y jugamos un poquito con el tema del origen de la palabra infancia, ¿no? De enfante, o sea, el que de alguna manera no tiene voz, pero no es el que no tiene voz porque es mudo, digamos, ¿no? Sino el que no tiene voz política, es decir, el que no tiene una voz que de alguna manera es escuchada, ¿no? Y ese es, de alguna manera, el leitmotiv desde el principio de esta, digamos, de este curso de verano, que tiene tanto que ver con lo que Virginia ha estado trabajando desde el interior del Comité de Pediatría Social, la Sociedad Argentina de Pediatría, y que también tiene que ver con el anuncio, la alegría que nos da poder compartir con ustedes que el día viernes, este viernes concretamente, el viernes 31, si no me equivoco, comienza el diploma de pediatría social. Entonces, el diploma de pediatría social, que a pesar de su nombre, no es exclusivamente para pediatras, sino que convoca a partir de este nombre a todos los profesionales de salud interesados, a todos los profesionales interesados concretamente en la salud de niños, niñas, adolescentes, con perspectiva de derechos. Y de alguna forma, en el tiempo, y van a ver ustedes, digamos, en ese diploma nos ha pasado, porque hemos hablado con abogados, hemos hablado con constitucionalistas, que esta idea, ¿se acuerdan? En algún momento dado, pues yo puedo contarles casi un viejazo, digamos, cuando teniendo 20 años, si uno se casaba tenía que tener autorización de los padres para ser menor emancipado, digamos, ¿no? Bueno, el Código Civil, las distintas estructuras que tienen que ver con el derecho universal de la niñez, digamos, nos va configurando un ingreso progresivo y cada vez más prematuro
a la participación ciudadana. Entonces, el día de hoy hemos decidido compartir con ustedes ese material que fue un poquito recopilando un puñado de preguntas. La primera pregunta que hicimos, bueno, es muy nada más que para abrir un poco empezar a calentar, digamos, las preguntas, y ahí surgió la pregunta sobre la preferencia alimentaria. Me comentan que la preferencia de la comida, digamos, tuvo tanta unanimidad alrededor de la milanesa, digamos, que esta pregunta no va a estar ahora en el aire, digamos, sino que pasamos directamente a la pregunta 2, digamos, porque a partir de ahí nuestros entrevistados comenzaron a expresar de alguna manera con más fluidez, digamos, sus propias ideas. Así que, si te parece bien, Virginia, pasaríamos a la primera pregunta, no la primera que hicimos, sino la primera que vamos a compartir. La primera que vamos a compartir, es digamos, las voces que vamos a escuchar son las de hijos e hijas, de compañeros de trabajo, de la escuela, y ha sido un trabajo de grabación y edición muy importante en el que trabajaron Estela García, y Susana Di Salvo y Gastón Rodríguez. Bueno, un trabajo muy valioso que queremos compartir con ustedes, junto con el análisis que Mario va a ir acotando. ¿Las preguntas vos las vas a ir proyectando? Sí, ¿Las leemos? Aparece con la pregunta. La pregunta generadora está en el video, o sea, van a ver ustedes ahora. Vamos a la primera que compartimos. Mi familia, que siempre me acompaña. ¿Qué son para mí los abuelos? Los abuelos para mí son como tu mamá y tu papá, o tu mamá y tu mamá, o tu papá y tu papá. Es decir que básicamente, como te cuentas, desde muy chiquito generalmente les tenés mucho amor, y el día que capaz no estén te va a hablar como que mucho, porque generalmente son los que están siempre. Mis ídolos. Me llevo muy bien, lo quiero mucho. Creo que puedo charlar de muchas cosas con él y puedo compartir bastante. Y nada. Después del colegio y voy a su casa de vez en cuando. Puedo charlar con él, ver películas, hablar. Nos llevaba, cuando éramos chicas, nos pasaba a buscar por el colegio, nos llevaba a almorzar. Yo le puedo aportar información sobre la computadora, el celular, por ahí cosas que pasan ahora que no se entera, y él me puede contar del pasado. Yo siento que mis abuelos son lo mejor del mundo. Los considero como mis papás y mis mamás. Para mí son lo mejor. De hecho, tengo tatuado acá a mi abuelo paterno, que me dibujó un corazón, y acá a mi abuelo materno, que me hizo otro corazón. Nada, para mí son lo mejor. Yo, por suerte, los tengo a los 4 y estoy súper agradecida de eso. Quiero que sean para siempre. Y siento que tengo más conexión con mis abuelos hombres. Para mí, los abuelos son una persona que tenemos que cuidar y mimar, y también ellos son personas que nos miman y que nos quieren mucho. Para mí, mis abuelos son lo más importante porque están siempre presentes. Los abuelos son un familiar que es padre o madre de nuestro papá. Los abuelos son una parte importante de la vida, y también podés contar con ellos si es que tenés un buen código familiar o de amistad, un buen vínculo sería. Gente que te cuida y que son
gente que viene de tu mamá o papá. Bueno, tengo un abuelo, se llama Lolo y para mí me da como otra mirada de a veces mis decisiones o no sé, o temas para hablar, me da otra mirada del asunto. Además, bueno, mi abuelo específicamente mira muchas películas, así que siempre tiene algo para contar respecto a eso y darle una mirada mundial, digamos, de lo que pasa en el mundo. Y bueno, son muy cariñosos además y muy compañeros. Familiares a los que se debe respetar. Mis abuelos son, como así decirlo, unos segundos papás para mí porque siempre sé que puedo contar con ellos y son un gran apoyo para mí, para mi día a día. Mis abuelos para mí son algo de la familia que hay que cuidar mucho porque en algún momento no lo vamos a tener. Mis abuelos es una cosa muy querida que muy sabia, muy abrazable y muy tierna. Los abuelos, abuelas o lo que sea son para mí son importantes, aunque yo solo conocí a mis dos abuelas y a mi abuelo porque mi abuelo falleció y yo no había nacido todavía. Me parece muy importante, siempre es como alguien para mí, al menos que te va a caer bien. No conozco a nadie que diga que su abuelo capaz le parece mala onda. Bueno, Mario, no sé, los primeros comentarios que surgen, la verdad que la importancia del día de hoy es escucharlos a los chicos. Y la verdad que nos dicen un montón de cosas. ¿Por dónde empezarías? Yo, pensando, digamos, exactamente en esa escucha, digamos, uno hace una pregunta que parece obvia, luego tiene en la cabeza las respuestas que uno imagina que va a escuchar y que luego no ocurre. O sea, luego ocurre que, como pasa siempre, digamos, la característica es la sorpresa, ¿no? La sorpresa que surge, me parece, de los testimonios de que los nietos digan que tienen que cuidar a sus abuelos, ¿no? Es casi literalmente hablando una inversión del signo, ¿no? Además, en algunos casos, le tienen que enseñar a sus abuelos, con el caso de la computadora o el caso de la... por otro lado, a veces el tema son como mis papás, digamos, ¿no? O una definición casi didáctica, digamos, como uno de los testimonios que dice, digamos, ¿qué es un abuelo? Literalmente hablando, parece de diccionario, digamos, literalmente hablando. A mí me da la sensación, y quiero señalar porque nosotros lo tenemos naturalizado, digamos, que hoy vivimos en una sociedad donde por la prolongación o la longevidad es posible que algunos de estos chicos tengan incluso bisabuelos, ¿no? Cuando apenas 2 o 3 generaciones atrás era difícil conocer a uno. Entonces, quizá nosotros, desde una perspectiva de derechos y de una perspectiva de poder y de empoderamiento, podríamos decir, estos niños, niñas y adolescentes tienen más poder relativo, tienen más palabra, tienen más interlocutores y hasta diría en términos de poder, tienen unas personas de abogados que de alguna manera los defienden a veces hasta de sus propios padres, ¿no? Es decir, es muy bueno tener abuelos. Yo
digamos, generacionalmente apenas conocía una, digamos, así que, y mi nieto, digamos, conoció a 4 bisabuelos, digamos, ¿no? Entonces son situaciones que uno ahora naturaliza, pero no han sido natural cuando la expectativa de vida era mucho más corta. Así que a mí me da la sensación de que si hablamos de voz política, digamos, entonces no es infancia, digamos, sino que es con voz política, los abuelos cumplen un rol, porque abren el entramado de relaciones de saber y de poder dentro del cual niños, niñas y adolescentes van creciendo, ¿sí? Ya de por sí uno va creciendo, digamos, orientado con su padre, orientado con su madre, digamos, pero además, digamos, hay 4 abuelos, digamos, en el juego, ¿no? Y eso significa, digamos, concretamente 4 miradas, digamos, que quizá no es lo mismo este abuelo que este otro abuelo, que esta abuela, o incluso el tema de ponerlo en el cuerpo, o sea, digamos, podríamos decir así, llevar, tener una nieta que lleve un corazón de un abuelo y otro corazón del otro abuelo, uno en cada mano, ¿no? Entonces, esa representación me parece que puede llegar a traducirse, disculpen si parece que voy a forzar el argumento, pero yo diría incluso en términos políticos. En términos políticos, que se da también, sigo forzando el argumento, pero no tanto, con que hoy uno de los principales organismos de derechos humanos se llame abuelas, ¿no? No debe ser casual, digamos, que eso esté ocurriendo en nuestra sociedad en términos políticos, digamos. Pero quizá en la micropolítica de cada hogar hay siempre a quien apelar, digamos, en una situación especial, y quizá los abuelos terminan siendo confidentes de cosas que por algún motivo, digamos, niños, niñas y adolescentes no encuentran la misma confidencia, digamos, en sus propios padres. Y agregaría también algo muy importante, que los abuelos nos recuerdan que esta figura tan fuerte, digamos, de padre y madre, también fueron hijos, ¿no? Es decir, que también viene a recordar, y cada tanto siempre hay algún abuelo que te desautoriza, digamos, y te dice, no le exijas tal cosa porque vos cuando eras chico, digamos, bueno, ahí te querés matar, digamos, pero bueno, esa parte son intimidades que no hay por qué contarlas. Pero, digamos, que me parece que esta dinámica intergeneracional vivida dentro de la respectiva familia es muy importante. Y uno de los testimonios lo dice claramente, digamos, yo lo tengo que cuidar porque en algún momento no van a estar, ¿no? Es decir, que la propia noción de finitud está proyectada en el abuelo, ¿no? Está proyectada en la abuela. Así que a mí me parece que esta pregunta terminó siendo verdaderamente, quizá más que te gusta comer, la primera pregunta pertinente, central, digamos, a lo que queríamos compartir con ustedes. Quizás ya estamos en condiciones de compartir la segunda pregunta, ¿verdad, Sofía? Antes, Mario, sí. me quedé pensando en esta primera pregunta y en la cuestión del cuidado, ¿no? Y cómo la pandemia y la tramitación de la pandemia instaló en los chicos esta cuestión del cuidado a los abuelos, ¿no? Y como también de parte nuestra, que hoy los escuchamos, también nuestro reconocimiento a que ellos tuvieron la capacidad de incluir desde muy temprano lógicas de cuidado en salud. Y coincido que es como que los vamos escuchando y nos van diciendo y vamos reflexionando un montón de cuestiones. Y sí, pasaríamos entonces... Siempre está la posibilidad de nuestro... o sea, tenemos la posibilidad de intervenir, somos poquitos, así que se puede intervenir a mano alzada o por el chat. Adelante, Estela. Gracias, Mario. Bueno, buen día a todos. A mí realmente me conmovió profundamente escuchar este testimonio de los niños, por 2 motivos, básicamente. Teniendo en cuenta que, en términos generales,
la tercera edad, por llamarla de alguna manera, la edad de los abuelos, está tan desprestigiada, no es un término feliz, pero yo diría tan soslayada dentro de la sociedad hoy en día, y cómo estos niños la reflotan. Y en segundo lugar, hace pocos días conmemoramos un nuevo aniversario de la memoria de la verdad y de la justicia. Y a mí realmente me conmovió profundamente ver la cantidad de niños y adolescentes que había con sus padres. Niños que evidentemente son nuestros nietos e hijos que son nuestros hijos. Eso también añade, no quiero tampoco politizar el tema, pero creo que suma a lo que vos estabas diciendo, Mario, respecto de la conciencia que hoy tienen estos niños, niñas, niñes, que bueno, son el futuro, ¿no? Nuestro futuro. Gracias. Gracias, Estela. Por favor, siéntanse con la libertad de escribirnos o de pedir la palabra mientras pasamos, si les parece bien, al próximo compilado, digamos, de la tercera pregunta. ¿A qué juego y con qué juego? Yo en mi rato libre me gusta mucho jugar a la Play, porque después si no estoy haciendo deporte. Y nada, juego ahí juegos de la Play, FIFA, Fortnite. Casi siempre juego sola o si no juego con mi novio o mis amigos. A mí me gusta jugar, me gusta mucho correr y me gusta mucho escalar, trepar, correr y saltar. También me gusta mucho usar la compu. Y eso. A mí me gusta coser y me gusta ¿qué más? Jugar con los bebés y esto. Juego a la compu y bueno, cuando estoy con mis amigos al vóley o a juegos de mesa. Juego en la computadora y juego a muchos juegos. Voy a contar solo dos. Un juego se llama Roblox y es un juego en la que tiene varios juegos. Y yo juego uno o dos. Uno en la que haces skate y otro en la que haces boxeo. Y también juego a un juego que se llama Poki, a un juego online, un lugar en donde hay juegos. Y hay un juego en la que tenés que armar como un market de monos, que me gustó mucho y lo estoy jugando. ¿Qué juego y con qué? Me gusta jugar al fútbol, bueno, con pelota, pero y con arcos, pero si no hay arcos, a veces me los armo yo, como pongo 2 piedras o me pongo, o no sé, algo que encuentre por ahí, 2 ramitas, algo así. Después juego con mis amigos, juego a las cartas, a la computadora, al celular. Las cartas juego al chinchón, al truco, a la casita robada o a la escoba o a cualquiera. Al fútbol, básquet y a la Play. Me gusta jugar con dragones y también jugar con juguetes. Con Freddy, el dinosaurio que está acá. Aquí juego al vóley hace más de un año en Estudiantes y toco la trompeta desde los 10 años. O los superhéroes. Bueno, juego con mis amigos. Juego con mis amigos, nada más. Y jugamos juegos. Como por ejemplo la mancha o las escondidas. El fútbol con mi hermano, con esta bolita. Juego, no como cuando era chica, tengo otros juegos. Mis juegos son mis hobbies y, por ejemplo, no sé, toco la guitarra, leo mucho y pinto. Y nada, no sé, es entretenido. Al historiador.
juego al historiador con los Playmobil. Juego mucho al fútbol, juego con una pelota. Juego con el celular o a veces, no sé, como en juegos de mesa. Y también a la Play. Bueno, aquí tenemos otra entrada, porque quizá, y ya tuvimos nosotros una jornada donde hemos compartido todo un día entero hablando del juego, y pensaba que de alguna manera sería bastante parecido hacia un adulto le preguntáramos, ¿usted de qué trabaja? ¿No? Porque de alguna manera, digamos, el juego tiene un rol, digamos, tan estructurante, tan preparador, tan, digamos, y quizá a mí lo que más me impactó es el tema de, una vez que uno pregunta por el juego, la respuesta es sobre qué hace uno por fuera de lo que tiene obligación de hacer, ¿no? Porque alguien dice, bueno, mi juego es tocar la guitarra. Claramente tocar la guitarra no es un juego, digamos, o pintar, digamos, es como que la palabra juego tuvo una capacidad en la pregunta de ampliar a todo lo que yo no tengo obligación de hacer, ¿no? O sea, y claro, todo lo que no tengo obligación de hacer está vinculado con el placer, ¿no? Y me parece que si yo no miré mal, me parece que la pregunta le cambió la cara a los chicos, ¿no? O sea, que los chicos cuando hablaban de los abuelos se ponían serios y cuando escuchan la palabra juego les cambia la cara, ¿no? Se empiezan a reír, digamos, con la palabra juego nada más. Y lo que empiezan a imaginar que hay por detrás del juego. Así que estoy casi con la sensación de que imaginaban mucho más de lo que nos dijeron en relación a lo que le evocó la palabra juego, ¿no? Después la respuesta quizá es apenas un fragmento, una gota, digamos, o juego a la Play, digamos, ¿no es cierto? Pero adentro, y justamente uno de nuestros entrevistados ciudadanos de hoy, prácticamente casi nos explica los juegos de computadora, digamos. Nuevamente ya tenemos un potencial docente entre los niños, digamos, que nos quieren ir explicando detalladamente. Yo me sentí un poco alumno, digamos, sobre juegos de computadora, digamos. Así que seguramente es una de las cosas que para lo que un adulto quizá no utiliza la computadora y para los niños quizá es un universo totalmente distinto. Pero también me emocionó la alegría con que alguien diga, me gusta correr, ¿no? Es decir, que no está desplazado lo que quizá nosotros hubiéramos pensado que para los niños juego es ahora pantalla, ¿no? Me parece que no fue así. Digamos, me gusta jugar al fútbol, digamos, me gusta jugar a la pelota, me gusta correr, digamos, me parece que me gusta tocar la guitarra, me gusta pintar, me parece que abrió quizá un cliché que nosotros tenemos como adultos, de que ahora los niños asocian juegos solo con pantalla, ¿no? Me parece que fue interesante, a mí me gustó, digamos, me llamó la atención esas dos cosas, la combinación de juegos, la diversidad de juegos y la participación del cuerpo en el juego, por un lado, y sobre todo el cambio de las caras, la alegría, digamos, que produjo la palabra juego. Sí. No sé... No, pensaba en la centralidad que tiene para nosotros como equipo de salud, ¿no? Cuando le preguntamos a qué le gusta jugar o cuando nos vemos jugar. Porque en realidad a veces no es una pregunta que le hacemos, pero es como que el chico se relaciona con lo que existe alrededor jugando. Y ahora, claro, como todos se mercantiliza, pero hay una ciudad que dice, llegas a tu casa con todo desordenado, quiere decir que se siente bien. Pero es cierto que cuando uno los ve jugando, ya hay un montón de preocupaciones que uno va relajando. Uno dice,
Bueno, hay algo de la salud que se está jugando, cómo se relaciona con los objetos, y a veces incluso me da la sensación que a veces hasta la pantalla les impuesta, ¿no? Quédate quieto y te pongo el video, ¿no? Traigo como anécdotas de salud, ¿no? Porque obviamente el juego es mucho más amplio, estuvo Marcel Armus, que fue todo un encuentro dedicado a eso. Entonces son pequeños retazos desde otro lugar más chiquito. Sí, casi que podríamos pensar, porque tenemos mucho más material que lo que estamos mostrando, quería comentar porque fue muy grande la tarea y muchos los voluntarios, pero también la posibilidad de conversar con Marcela para que nos reaccione, digamos, a esta serie de testimonios de los niños, niñas y adolescentes sobre esta pregunta. Si no tenemos desde las pantallas alguna otra comentario, pregunta por el chat o a viva voz, le pediríamos a Sofía que nos introduzca, digamos, así tenemos algo así, digamos. Bueno, tenemos algunas preguntas o comentarios que empiezan con, bueno, los primeros son saludos. Bueno, en la primera intervención de Isabel nos dice, hay un lazo muchas veces infranqueable, ahí me perdí, hay un lazo muchas veces infranqueable para les madres, padres, en esas complicidades y confidencias de abuelos y nietos. Y hablando de la milanesa, en casa de los abuelos todo es más rico. Bueno, este es un comentario autorreferencial que hace Isabel. La Adriana nos dice, la pandemia fue un detonante clave en la importancia de estos vínculos. Sí, Adriana, coincido, cuando la escuchaba a Virginia pensaba lo mismo, pero también pensaba en ese mensaje, digamos, un poco ambiguo, digamos, de no los vas a ver porque los estás cuidando, ¿no? Recuerden también que hubo un momento dado donde circuló la idea de que, digamos, la enfermedad es muy grave, a vos no te va a pasar nada, pero a tus abuelos sí les puede pasar. Que yo creo que es un trámite bastante difícil que pasaron niños, niñas y adolescentes, y tal vez de ahí sale, voy a decirlo de una manera quizá exagerada, la sobreprotección de los nietos a sus abuelos, ¿no? Porque ya fueron puestos en el lugar de la fragilidad. Nos dice Adriana, estos niños de hoy no conocen los juegos de otros tiempos, como la rayuela, la payana. Están muy informatizados, pasan poco tiempo al aire libre. Bueno, Adriana, estamos haciendo un poco de lobby sobre la rayuela y la payana, digamos, pero evidentemente con Marcela podríamos hablar incluso de una historia de los juegos, ¿no? Porque probablemente los juegos también tienen que ver con hablar su época. Así que probablemente los juegos tengan mucho que ver también con la situación histórica que los produce. Pero lo que me parece claro es que no creo que nosotros pusiéramos una cara más alegre que estos chicos cuando hablamos de juegos. Cada uno juega a lo que quiere o puede jugar. Ahí me parece, perdóname Mario, sí, claro. Cuando vos decís cada uno juega a lo que puede jugar, que se suma la política institucional, ¿no? Porque con Marcela ustedes conversaban que el juego es algo serio. Y yo recuerdo haber escuchado, no sé si al ministro de Educación, diciendo, a ver, no es que hay que planear tantos juegos al aire libre, tiene que estar la disponibilidad del espacio libre. Y eso es una responsabilidad de los adultos, ¿no? También en esto de escuchar a los chicos y asumir responsabilidades, que esta disponibilidad sea concreta, que la plaza esté, que no esté enrejada, que se pueda jugar seguro, que la disponibilidad no sea solamente la del juego elaborado, sino que desde la política pública, como me acuerdo que había trabajado mucho en Rosario con esta historia de la ciudad de los niños,
favorecer y propiciar espacios y a lo mejor nos sorprendemos porque hay muchos más chicos jugando al aire libre que los que nos imaginamos, ¿no? Probablemente, y también creo que nosotros no tratamos en principio de hacer una contraposición, ¿no? O sea, porque vuelvo al tema de época. El juego también es preparatorio para la vida adulta, de alguna manera o de otra, y esa vida adulta también va a ser híbrida, digamos, en el sentido de que cada vez más nosotros como adultos trabajamos con pantallas, digamos, y los niños nos ven a nosotros trabajar con pantallas, ¿no? Bueno, también tenemos otros comentarios que nos dice, sí, al principio la mayoría hablaron de pantallas. Luego, Carla nos dice, a todos los niños con los que interactúo se realizan juegos lúdicos para pensar y buscar soluciones, plaza al aire libre y juegos de antaño, pero la tecnología, si bien beneficia, también perjudica. Me parece que sí, pero tramitaría de una manera, primero la idea de juego de antaño, ¿no? Quiero decir, para un niño, que creo que uno de los chicos hablaba de la casita robada, digamos, o hablaba de la... para un niño que empieza a jugar al Royal Ludo, digamos, es un juego de hoy, no es un juego de antaño. Digamos, es un juego totalmente del presente, ¿no? O sea, ni se le ocurre a uno hacer un recorrido de la historia del juego, ¿no? O sea, desde cuándo hubo Monopoly, digamos, o desde cuándo se juega la escoba del 15. No sé, digamos, yo juego, digamos, ¿no? Me parece que los niños se incorporan al juego como una especie de ludoteca, y quizá para los niños el mundo es una ludoteca, ¿no? Entonces, digamos, jugarán con lo que jugarán, digamos. Uno de los chicos dice, yo juego al historiador, y uno imagina que el pobre pibe está metido adentro de los libros y qué sé yo, y después agarra un muñequito y dice, juego al historiador acá, digamos, y tiene un Playmobil en la mano, digamos, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que de alguna manera el juego significa también como imaginación, también como fantasía, también como la capacidad de armarse un mundo, digamos, ¿no? Así que fantástico lo que estamos escuchando, y fíjense lo que los niños nos hacen decir, digamos, de alguna forma. A todos los... bueno, ahí estaríamos entonces con los comentarios que tenemos hasta ahora, y creo que estamos preparados ya como para... Las preguntas se van poniendo más picantes, así que vamos a ver qué pasa con la tercera pregunta. A ver, una cosa que me enoje. No sé. Que no trampa. ¿Qué me enoja? La gente que grita para hablar, la gente que miente y la gente que se quiere hacer ver siempre. Cuando me grito. Cuando me quitan el celular. Y depende del día, me pude enojar más o menos, pero normalmente me frustro bastante y termino enojada. Y soy bastante enojona ahí me enojo en la Play porque no sé, me enojo, soy muy enojona. Y después me enojo no sé, soy muy enojona, me enojo por muchas cosas. Siento como que estoy siempre de mal humor, o sea, trato de ponerle onda, pero capaz que un día duermo mal y ya el día, tipo, súper de mal humor, todo mal. Me enoja que no haya paz y que haya guerras y que haya gente que no pueda comer ni beber y esas cosas. Me enoja cuando se burlan o ¿cómo se dice? O me empujan o me asustan. Soy muy lenta y me enoja que no me tengan paciencia. Que no me dejen jugar en la computadora. A veces me enoja como yo planeo algo, ¿no? Y yo quiero que me salga de una forma y capaz me termina saliendo de otra y capaz se me enoja un poquito.
Que mi hermano me pegue, que me saque lo electrónico, que haga trampa. Que la injusticia adentro de la casa cuando mi hermano hace una cagada y me retan a mí. Que los fines de semana sean muy cortos. No sé, capaz hay veces que me enoja una pelea con alguien, puede ser con mi familia o un amigo, pero también me enoja, no sé, lo que pasa todo el tiempo con las mujeres, todos los femicidios que hay, y todo el asunto me molesta, me enoja y me entristece a veces. Me enoja pelearme con Juana, aunque me enoja pelearme con Juana y que me tiren a la pileta cuando yo me esté probando algo. Que mamá me haga teta de puerro. También me enoja que... No sé qué más. Me enojo cuando, no sé, cuando yo estoy hablando o como que no me prestan atención y les quiero decir algo a cualquier persona. Bueno, me enoja mucho la falta de visualización que hay respecto a la violación de derechos humanos y la poca empatía que hay hacia esas personas. Bueno, volvemos aquí y uno quisiera seguir allá, digamos, porque qué difícil cómo de alguna manera esta pregunta hilvana un poco más, digamos, nuestra noción de que los niños son ciudadanos y ciudadanas, que empiezan a expresar a través de este enojo su derecho, incluso su derecho a enojarse, digamos. A diferencia de la pregunta de juego, ustedes habrán visto súbitamente el cambio de caras, el tono reflexivo, el tono, digamos, de autoexploración, que viene exactamente de saber qué te enoja, ¿no? Y a mí me parece una pregunta profundísima, profundísima. Quiero decir que me vino a la cabeza que hay un programa se llama de Actor Studio, digamos, donde se entrevista a los principales, a grandes actores, y esta es una pregunta de adultos, esta es una pregunta universal, digamos, porque nos saca a nosotros de la dimensión reflexiva y dice, hay algo que nos produce emociones, ¿no? Emociones negativas, o sea, me enoja, ¿no? También me llama mucho la atención, sin querer, porque creo que no fue editado así, cómo va cambiando la unidad de análisis de lo que me enoja a medida que va avanzando la edad, ¿no? Es impactante escuchar adolescentes ya instalando el tema de la injusticia, ya instalando que empezó por la injusticia en la casa, pero que de alguna manera uno va viendo cómo el territorio, digamos, de la preocupación se va expandiendo. Digamos, la injusticia, los femicidios, digamos, podríamos decir, tal vez no estaba en nuestras hipótesis de la pregunta, digamos, hablar con niños, niñas y adolescentes y empezar a tener esta agenda que nos emparenta rápidamente con las preocupaciones de la sociedad como un todo, ¿no? Entonces, creo que quizá hemos visto acá, a partir de la secuencia y de las distintas edades, casi como los distintos territorios que van ingresando en la subjetividad de cada niño, niña y adolescente
a medida que su mundo se agranda, ¿no? Y acá verdaderamente creo que esto explica, o por lo menos ayuda a entender, la sabiduría de los progresos legislativos que van dando voz cada vez a chicos más jóvenes, digamos, cada vez a niños, niñas más jóvenes respecto a estos temas. Reflexiones, en algunos casos, reflexiones que son nuestras reflexiones, digamos, para decirlo gráficamente. No sé, Virginia, cómo lo estaba sintiendo. Sí, a ver, también pensaba que por cómo tramitamos las preguntas, nos acercamos a infancias felices, ¿no? Y porque, bueno, son preguntas hechas en contextos amorosos, ¿no? Y me parece que poniéndolo afuera, porque hablan del otro mundo, no lo refieren a ellos, y aparece esta cuestión, ¿no? De la injusticia, de que no me quieran, de determinadas cosas que, digo, porque las infancias tienen esto de que tienen esa ternura impresionante que es de la infancia, y también nos obligan a nosotros como adultos a tener una mirada que no lo romantice, ¿no? Como vos decías, trae la injusticia, trae la guerra, trae que hay chicos que no los pasan mal, que por suerte no son los que nos están contando a nosotros, porque son todas entrevistas en contextos muy amorosos, ¿no? Pero así todo, y en esos contextos... Ahí estoy, ahí te saludando. Tenemos abierto un micrófono, le pediríamos... No, sí. Pero seguía pensando en esa línea, ¿no? Que también los chicos ahí también nos avisan, ojo, nosotros somos los que nos gusta jugar, estamos con nuestros abuelos, todo esto, pero también vemos lo otro, y lo ponen en lo otro, porque en ese contexto sería muy difícil autorreferirlo, tampoco fue lo buscado, ¿no? Pero me parece que estos chicos que toman la palabra, como vos propusiste desde el primer encuentro, Mario, estos chicos que toman la palabra nos hacen reflexionar, pensar y también hacernos cargo, ¿no? De estos otros mundos no tan felices que también transcurren en las infancias y las adolescencias, ¿no? Sí, tramita algo también de cómo a distintos momentos de la vida uno va tramitando la frustración, digamos, ¿no? O sea, aquellas cosas que uno quiere que ocurran y no ocurren de inmediato. Y quizá la circulación de palabras clave, como por ejemplo, digamos, en qué momento me aparece la palabra injusticia en la escena doméstica y en qué momento dice, digamos, la injusticia con las mujeres, me enoja y me entristece, ¿no? Es decir, que estoy enojándome y entristeciéndome por algo que no me está pasando directamente a mí, sin embargo, digamos, es capaz de afectarme, digamos, y bueno, también uno va entrando al mundo ciudadano en buena medida pudiendo sentir cosas por lo que le ocurre a otros, ¿no? Me acordaba un poco de este tema de la patria es el otro, digamos, bueno, cómo, digamos, si me enoja algo que le está pasando digamos, a mi hermanito o está pasando en mi casa es una cosa, ahora que yo también pueda enojarme por lo que le pasa a otro que yo no conozco, implica, digamos, una ampliación del mundo que, digamos, como en todos los casos venimos hablando de algo parecido a la politicidad creciente, digamos, que está entremezclado con este aprendizaje en la propia familia, pero que luego expande a territorios cada vez más grandes. Veamos si tenemos algún comentario sobre esto. Creo que no. Entonces, estamos en este momento entonces en condiciones quizá de abordar la pregunta siguiente, que va, le decía, sigue subiendo un poco el tono, digamos, de las intervenciones.
¿Qué pasa cuando vas al médico? Cuando vas al médico generalmente porque te duele algo, te molesta algo o para hacerte un chequeo general de cómo vas. Me pongo emocionada, no sé, me pasa algo. Me siento nerviosa y con miedo. Ahora es una médica, pero tuve médicos y nunca me sentí mal. El otro día fui a acompañar a mamá al trabajo y me encontré, estaba yendo al buffet, compré un agua y una Coca-Cola y unas medialunas y pasó un médico que yo no conocía y me dijo el comentario de si tenía hambre porque me vio con las 2 botellas y el agua y las medialunas y para mí no fue nada agradable y más estando en el ambiente de un hospital que no sabemos qué está pasando la otra persona. Me puse por ahí en el lugar de una persona que está en un problema alimenticio o algo así y por ahí a la otra persona le puede ofender o se puede sentir mal o puede estar pensando que está comiendo mucho o está comiendo poco o no sé, a mí mucho no me generó más que angustia o enojo, pero... ¿Qué me pasa cuando voy al médico y a qué voy? Nada, voy cuando me duele algo. Igualmente, hay gente que le molesta ir al médico. A mí no me molesta ir al médico. Siento, es mi pediatra de toda la vida. Y después cuando voy a la ginecóloga, otro tipo de médico. Nada, esos son mis 2 médicos. O sea, no tengo mucho. Si es un médico que no conozco, me pongo nerviosa, pero si es el que conozco, Javi, me gusta. No voy muy seguido al médico porque, bueno, está bien, pero nada, o sea, bien. No. Me siento tranquilo, medio emocionado, un poco, pero no mucho. Cuando voy al médico, ¿qué me pasa? En realidad no sé, no. Solamente siento que es como una revisión normal, pero no siento nada. Para mí ir al médico me gusta porque cuando yo voy al médico me inspecciona y me saca charla y eso me gusta. No me gusta, porque en realidad la dentista, porque me ve los dientes y hay una luz que me molesta en los ojos. Sí, cuando me vacuno me logra llorar, pero la próxima vez que me vacune voy a tratar de no largarme a llorar. Cuando yo voy al pediatra por primera vez me pongo un poco tenso, pero cuando voy por segunda vez y esas cosas ya no me pongo tenso. Cuando fui por primera vez a la dentista, tensísimo, pero igual la segunda, tercera, la cuarta, la quinta, sexta, bla bla bla, nos quedamos un rato ahí y a mí no me molesta. Cuando voy al médico me asusto un poco y me pongo nerviosa porque no sé qué decir y cómo explicarlo, lo que me pasa. Cuando voy al médico, voy por si estoy enfermo o para hacer una revisión. Bueno, aquí estamos en problemas. Verdaderamente nos pareció que esta pregunta era imprescindible y al mismo tiempo peligrosa, como ustedes acaban de ver, digamos, ¿no? Porque en principio, digamos, hemos escuchado la sistémica de estos niños, digamos, que hablan de sus abuelos, que hablan de sus juegos, no surge algo que quizá estaría en una fantasía
médico-pediátrica, digamos, que uno podría decir, está aquí además un abogado, está aquí además alguien que viene a defender los derechos, digamos, me parece que hay algo vincular, pero no hay algo vincular que termina diciendo hay aquí un aliado, digamos, en el crecimiento de niños, niñas y adolescentes. Quizá a mí, pero es una cuestión, estoy extremando a lo mejor el uso de lo que acabo de escuchar, pero digamos, no me gusta cómo salimos en la foto, lo voy a decir de alguna manera gráfica, ¿no? O sea que veo, siento, estuve del otro lado del mostrador de esos de niños, niñas y adolescentes y creo que develan nuestras estrategias, o sea, me dan charla, digamos, ¿no? Uno de los chicos dice que, bueno, cuando voy al médico me pongo tenso, pero cuando voy con Javi, no, digamos, bueno, digamos, de alguna manera alguien acortó las distancias, digamos, pero me parece que todavía falta trabajar desde salud la pregunta de, y además, digamos, ¿es este un espacio de confianza de niños, niñas y adolescentes o este es un lugar, digamos, de escucha de madres y padres, ¿no? O sea, ¿a quién escucha el sistema de salud? ¿A quién escuchan los pediatras? ¿A quiénes escuchamos los pediatras? ¿Y cuánta distancia hay para poder escuchar estas voces, digamos, incluso esta posibilidad de que te expliciten, me siento tenso, digamos, ¿no? ¿Cuántas veces uno pregunta, ¿te sentís tenso, digamos, ¿no? ¿Cuántas veces uno le habla al niño respecto a, digamos, hablarle al adulto que lo trae, ¿no? Bueno, son cosas internas que nosotros nos decimos a nosotros mismos en el mundo de la práctica pediátrica, obviamente también en la práctica odontológica, en la práctica de las otras profesiones que interactúan con niños, niñas y adolescentes, pero hay en este contexto de preguntas, me queda a mí la sensación de que falta algo y es lo más fuerte con lo que me quedo de esta serie de preguntas, digamos. Falta algo para poder pensarnos como abogados de los derechos de niños, niñas y adolescentes en este vínculo que establecemos con niños que, bueno, que nos dicen, la próxima vez no voy a llorar cuando me vacunen, digamos, ¿no? O nos dicen, digamos, bueno, la primera vez que lo conozco estoy tenso, después ya no estoy tenso. ¿Cómo va jugando esta relación? Incluso en algunos casos, o sea, bueno, voy al médico, qué sé yo, o, digamos, cuando voy a la ginecóloga o al ginecólogo, que es otro tipo de médico, ¿no? O sea, hay una serie de, vamos a decir así, lo digo a propósito para provocar, porque probablemente todos quienes estamos hoy escuchando, digamos, vengamos de algún lugar del sistema de salud, bueno, quizá invitarlos a ustedes a decirles o a preguntarles qué tan cómodos se sienten o se sintieron en este espejo que nos han dado hoy los testimonios, digamos, frente a la pregunta, digamos, ¿qué me pasa cuando voy al médico? No sé si hay, bueno, Virginia, por sus comentarios y por supuesto que tengamos algún comentario desde el otro lado de la pantalla. A mí me pareció interesante esto del espejo que vos decís, Mario, porque recordaba una intervención tuya de hace muchos años de esto de la foto del consultorio, ¿no? De qué poquito tiempo vemos a un niño que le vienen pasando y le van a seguir pasando cosas, ¿no? Y cómo los chicos en algún lugar y algunos traían como un pedido de continuidad, ¿no? Que no sea la foto, tampoco que sea una temporada con 8 series, una serie con 8 temporadas, ¿no? Pero que no sea la foto, ¿no? Y algo de la continuidad me parece que ellos reclamaban y que nos hace sentir incómodos en ese espejo, porque muchas veces es un pasar de hoja rápido y esa imagen
nos dice poquito de lo que les está pasando. Parece que, no sé, me sentí muy representada por lo que planteabas. Y creo que nos queda otra... Pero tenemos... tenemos más videos. No sé si tenemos otra pregunta, pero también la posibilidad de tener alguna otra reflexión. Estamos bien en tiempo todavía, ¿no? No tenemos preguntas por el momento, pero ojalá nos quede rebotando esta pregunta que yo les repregunto, que es ¿cómo se sintieron ustedes en ese espejo? Lo que contaba Virginia tiene que ver con que mencionábamos, digamos, de que la vida de los niños es una película y nosotros en 10 minutos, 15 minutos de una consulta somos una foto dentro de esa película. Bueno, ¿qué capacidad de adivinar toda esa película tenemos en 15 minutos? Digamos, bueno, es un poco este juego. Por supuesto que el seguimiento a veces a lo largo de la vida, digamos, de un niño desde que nace, a lo mejor hasta que es adolescente, bueno, nos da muchísimo más material para un diálogo, para que un médico diga, para que un niño diga, bueno, pero cuando voy a lo de Javi, no. O sea, bueno, yo creo que quizá ahí hay un punto de llegada, digamos, para otra forma de confianza. El futuro es una cosa que está más adelante, que te va a pasar más adelante por ahí. Para mí el futuro para mí son las decisiones que tomas hoy en día y que te van a percutir en tu futuro, es decir, lo que yo capaz haga hoy me va a servir o no me va a servir para el futuro. Son las cosas que yo decido, básicamente son mis decisiones. Entonces lo que yo decido hoy va a ser parte de mi futuro y lo que lo va a construir. El mañana. Es lo que viene, es el tiempo que viene, las acciones que puedo llegar a hacer. No, nada, espero que me vaya bien en el futuro, espero poder tener lo que quiero y ser feliz con ello y esté todo bien. Espero, bueno, en unos años poder egresarme del colegio, seguir jugando al hockey, seguir con mi familia, con mis amigos. Y nada, y en un futuro espero poder estudiar lo que me guste, trabajar y poder tener una casa, un lugar donde vivir y una buena vida. No, y espero que esté mejor la sociedad de lo que está ahora. Nada, la pobreza, las mujeres puede ser que pueden tener más derechos, que se pueda tener una mejor vida a menor costo, si es posible. Y no sé el futuro, la verdad, no sé cómo va a ser el futuro porque como está la sociedad ahora, no sé cómo va a ser el futuro, todo puede cambiar. ¿Qué es para mí el futuro? Para mí es una pregunta bastante compleja, ya que yo no me gusta pensar a futuro. Sí, obvio que quiero como, bueno, no sé, ojalá que ya sea julio y vacaciones de invierno, pero si no, no quiero pensar mucho a futuro porque siento como que si pienso mucho no lo voy a vivir cuando me toque vivirlo. Siento que el futuro no, como que es siempre. Nada, eso, cuando era chiquita igualmente siempre estaba pensando a futuro de que quiero ya cumplir 15, hacer mi fiesta y esto y lo otro, y empezar secundaria y terminar. Y ahora ya pasaron mis 15 y estoy por terminar secundaria y es como que de tanto planificarlo ya después como que no fue algo tan guau.
Bueno, igual mis 15 sí, pero bueno, lo de la escuela y todo. Pero nada, yo no tengo una respuesta muy concreta a eso porque la verdad que siento que es muy compleja y a la vez no, bastante rara. Así que bueno, nada, eso. Para mí el futuro es lo que vamos a hacer cuando seamos más grandes. No sé, es algo que no puedes saber cómo es, pero lo pensás siempre. El futuro es un tiempo que todavía no pasó, pero va a pasar. O sea, que va a suceder. Y el futuro para mí, no sé en realidad, porque siento que va a ser como una versión de mí, pero más grande, entonces solo sería como eso y solo eso. Siento que el futuro va a ser eso. El futuro para mí va a ser algo muy avanzado, la tecnología va a estar más avanzada que lo que estamos ahora, que estamos avanzando un montón, pero no como antes. Pero el futuro para mí va a ser muy avanzado, no sé si con autos voladores, pero va a ser muy avanzado. El tiempo de los superhéroes. ¿El tiempo de los superhéroes? ¿Por qué es el tiempo de los superhéroes, el futuro? Porque viajaron en el tiempo. Ah, mira. ¿Y a dónde viajaron? En el espacio interior. Yo en un futuro, yo como persona, me veo estudiando. Estoy entre algunas cosas, tengo algunas ideas de lo que voy a estudiar, pero nada puntual. Me veo también luchando por el feminismo y las mujeres. Y siguiendo haciendo las cosas que me gustan, viajando. No sé. No sé porque yo no veo el futuro. No sé qué es el futuro. El futuro es... mira, ayer es el pasado y mañana es el futuro. El futuro, una cosa que va a venir dentro de muy poco tiempo. Y para mí el futuro es algo que voy a construir yo dentro de años. Depende, y se va a hacer, y va a ser como yo lo decida, y depende mis elecciones, y nada, eso. Bueno, primero quedó ahí flotando un comentario de Isabel que viene a la pregunta anterior, que dice, en cuanto a ir al médico, creo que hemos sido muy adultocéntricos, los llevamos al médico, tal vez recién ahora se está dando lugar de diálogo al niño o niña en la entrevista con el médico, sino el intercambio generalmente con la madre, y del niño se espera que se preste a la revisación o a la evaluación, ¿no? El tema de ser comentarista es una cosa un poquito complicada en general, digamos, en cada pregunta, porque uno dice de qué manera uno escucha y no traiciona literalmente lo que los chicos ya dijeron, ¿no? Así que yo voy a apelar a otra, digamos, reflexión de mi propio trabajo que me impactó mucho en esta pregunta, que es el hecho de ser docente de planificación, digamos, ¿no? Y claro, cuando uno presenta algunas reflexiones en planificación y cree que son increíbles, y después la escucha, digamos, el niño, digamos, empieza a darse cuenta cuánto de sentido común hay en las cosas que trabajamos en la planificación. Pero, por ejemplo, la directa conexión entre futuro y decisión verdaderamente es de una precisión, digamos, asombrosa. O la definición es más simple, digamos, bueno, ayer es pasado,
mañana el futuro, ¿no? Más fácil, imposible, digamos. O el futuro es lo que va a venir, digamos. O sea, y algo me parece del manejo del tiempo y del futuro que viene también del ser escolarizado, ¿no? O sea que de alguna manera la escolarización le otorga, digamos, a niños, niñas, adolescentes una métrica, ¿no? O sea, vos estás en tercer año, el año que viene vas a estar en cuarto, ¿no? O sea que quizás esa organización de la trayectoria escolar está ayudando a organizar el tiempo y la noción de futuro. También me llamó mucho la atención el tema de también quiero que el futuro me sorprenda, ¿no? Es decir, que no, digamos, poder decir a los 17 años, digamos, yo antes planificaba mucho, bueno, uno podría decir, bueno, defina antes, digamos, ¿no? Y ahora, de alguna manera, digamos, quiero también que el mundo me sorprenda. O sea, que hay algo ahí, como si planifico mucho, no disfruto el tema de esa sorpresa que me trae el futuro. El futuro que va a ser más avanzado, ¿no? Esa definición también de va a ser más avanzado, ¿no? Es casi como una definición, digamos, y quizá uno podría decir, bueno, pero a los niños más chicos, quizá la pregunta lo hubiera dejado paralizado, digamos, pero no hubo nadie que se quedó paralizado. O sea, todos querían y tenían algo que decir, digamos. O sea que una palabra que podría ser hasta, quizás, no sé, abstracta, filosófica, digamos, que es el futuro, para todos resultó una pregunta pertinente, ¿no? Hay una reflexión de, bueno, yo me veo allí, ¿no? O sea, no solamente pensé el futuro, sino me pensé a mí en ese futuro. Bueno, son trabajos que vienen a explicar, literalmente hablando, que con tan poca escucha, porque podríamos decir, digamos, hoy a cada niño lo debemos haber escuchado exagerando 3 minutos, digamos, entre las 5 preguntas, ¿no? Y sin embargo, uno encuentra un universo reflexivo que rompe totalmente la idea que uno tiene cuando dice niño, ¿no? O sea, tipo, digamos, como decía Serrat, digamos, niño, deja ya de joder con la pelota, digamos, ¿no? O sea que no está pensando, está argumentando, se está pensando. Y como también algunos de los testimonios habíamos dicho antes, fíjense cuánto análisis de cosas que también hay deseos de modificación de situaciones sociales, digamos, puestas en el argumento, ¿no? Es decir, que, digamos, es algo como, digamos, de carácter también, digamos, del mundo del deseo, del mundo de la toma de posición respecto a situaciones, digamos, espero que las mujeres tengan más derechos, digamos, ¿no? Bueno, son posicionamientos ya ciudadanos importantes, pero que a mí me da la sensación de que quizá por el armado y por la heterogeneidad de las edades, uno va en las preguntas viendo cómo va, de alguna manera, en distintos momentos, reaccionando con distintos matices a las mismas preguntas. Yo voy a volver a dejar abierta ahora no solamente para estas preguntas, sino para todas las preguntas, esta idea de si habremos logrado en una cápsula, en un fragmento de tiempo, escuchar, sentir incluso el reclamo, sentir un poco qué es exactamente lo que llamamos la voz política, ¿no? La voz política que alguna vez una muy querida compañera, digamos, que
trabajó como psicóloga nada menos que Diruya, digamos, podríamos decir así, decía, digamos, algo que es el título de su libro, que dice, digamos, ¿por qué callan si nacen gritando? ¿No? Y podríamos decir, hay una voz política en el recién nacido que llora, ¿no? Digamos, y de alguna manera pareciera una voz política que se apaga, digamos, cuando queremos que ese llanto se transforme en argumentación, se transforme en pedido, se transforme en demanda, se transforme en razonamiento, pero ese razonamiento se va configurando de tal manera que nos va interpelando en tanto nosotros tengamos escucha para sentir que desde el principio, digamos, desde sus primeros llantos, se va configurando, digamos, la voz política de nuevos y nuevas ciudadanas, digamos, que se incorporan a nuestra sociedad y que quizá también nos defrauda en el sentido de no tienen una gran película sobre el futuro, ¿no? Luego, algo que Virginia creo que en muchas ocasiones ha señalado, digamos, es no son ciudadanos del futuro, digamos, ¿no? No están dedicando mucho tiempo a qué es lo que van a hacer después. Están viviendo ahora, digamos, son ciudadanos de ahora, son ciudadanas de ahora, ¿no? Y creo que cuando nosotros hablamos de los derechos de niños, niñas y adolescentes, no estamos hablando del derecho para que alguna vez tengan derechos. Estamos hablando de los derechos ahora. Y esa conexión de esta última pregunta tiene que ver también con que habíamos puesto este curso de verano en el marco de la construcción del soporte de derecho al futuro, ¿no? Pero el derecho al futuro no es el derecho que va a venir, es el derecho a poder tener futuro en el presente, ¿no? En esas decisiones, en esas opiniones, en esos deseos, en esos valores que hoy tienen niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, el derecho al futuro no es un derecho potencial que alguna vez ocurrirá, ¿no? Se refiere concretamente a crear hoy las condiciones de derecho para, digamos, que cada niño, cada niña, cada adolescente vaya construyendo su futuro en estas decisiones que nos acaban de explicar. Digamos, para mí, el futuro son decisiones que tomo hoy, ¿sí? Nada más ni nada menos. Abrimos nuevamente, y acá sí les pediría una reflexión de todo lo que hemos escuchado, no solamente de este último conjunto, sino que hemos pasado revista a la relación con los abuelos, hemos pasado revista a la relación con el juego, hemos pasado revista a la relación con los médicos, con el sistema de salud. Hay ahí una crítica que no la dejamos, no la señalamos lo suficiente, que es este relato que hace una niña respecto a la autoridad con la que alguien le pregunta, siendo desconocido, se sintió habilitado a decirle, ¿tenés hambre? ¿No? ¿Qué gesto tan, digamos, ella dice, me angustió tener una bandeja en la mano y que un médico que no conozco me diga, ¿tenés hambre? ¿Qué quiso decirme? Fíjense la figura fantasmática que puede movilizar la autoridad de un médico desconocido. A mí también me conmovió, perdóname mucho esa frase, porque también me ayudaba a percibir cómo los chicos cómo estos chicos se sienten también sujetos de derecho, porque se sintió violentada, sintió que el otro no tenía derecho a decirle eso. Por supuesto la angustió, son jóvenes, chicos muy chicos que pueden no tener los recursos para plantarse ante la situación, pero también cómo se van constituyendo, ¿no?, en sujetos de derecho, que estas cosas no les pasan desapercibidas, que las reciben, las critican, porque no las comparten, las critican y piensan que tienen que ser de otra manera, y me parece como que es conmovedor cuando uno
va viendo cómo esa constitución psíquica se va conformando desde una perspectiva de derecho a ser como quieren ser, ¿no? Y a ser respetados en su forma de ser. Eso y muchas otras cosas que vos también fuiste diciendo, Mario, me parecieron muy conmovedoras, ¿no? ¿Tenemos alguna intervención más? Sí, acá dice Jorge, dice, recuerdo un conocido poema de Gabriela Mistral, no podemos responder mañana, su nombre es hoy. Estela, ¿querías decir algo? Sí, algo breve, pero que me resultó sumamente conmovedor en general. Las tres últimas cosas. Respecto del enojo, que quizás es un neologismo, pero qué adultización de los niños, de las niñas. Porque a mí también me enoja que no me sea la palabra o que me empujen o que no. ¿Sí? En segundo lugar, respecto a la cuestión médica, la falta de profesionales que atiendan esa transición entre la niñez y la adolescencia, que yo creo que es sumamente importante. La adolescente decía, voy al pediatra, voy a la ginecóloga, bueno, alguien que pueda atender esa demanda. Y por último, respecto al futuro, yo no puedo dejar de preguntarme, hemos hecho un video sobre chicos que viven en buenas condiciones, pero no puedo dejar de pensar en aquellos chiquitos que están en la Quiaca o que están en el Chaco Profundo. No sé qué podrían decir respecto del futuro, de su futuro. Esto me traspasa, me conmueve y no puedo evitar pensarlo. Es una reflexión, no pretende más que eso. Gracias. Al contrario, gracias Estela y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Sabemos que probablemente esta era una jornada extraordinaria respecto al contrato que teníamos de terminar la semana pasada. Este es un curso de verano que termina en otoño, digamos, así que hay algo ahí medio raro, pero me imagino yo también a muchos compañeros y compañeras mirando este material, no ahora, sino que nos estén mirando en forma diferida. Nos queda abierto el mail del curso de verano para recibir comentarios, sugerencias. Mismo a las personas que vimos hoy este material, seguramente, por lo menos a mí me queda mucho deseo de volverlo a ver. Me refiero al material de los testimonios, digamos, de los propios niños, niñas y adolescentes. Y me parece que tenemos que trabajar más, digamos, estos materiales casi como si se tratara de una apertura metodológica a otras escuchas, que me parece que es lo que Estela recién nos estaba diciendo, digamos, ¿no? O sea, que si además decimos, digamos, que la mayor proporción de los niños son pobres y la mayor proporción de los pobres son niños, la construcción subjetiva de la respuesta a estas preguntas puede estar muy connotada según el lugar o el desde dónde, pero quizá no de una manera determinista, digamos. Quizá encontremos muchos matices, muchas, diversidades de esa producción subjetiva, pero claramente de ahí están haciendo, digamos, los ciudadanos que de alguna forma ya van formando, digamos, la estructura de nuestra sociedad. No son ciudadanos del futuro, no son ciudadanos potenciales, son ciudadanos actuales que se incorporan, digamos, al gran debate del país que queremos vivir. Les agradecemos enormemente el acompañamiento, la paciencia, el entusiasmo por este curso de verano. Repetimos que durante la semana va a aparecer en la plataforma el cuestionario, digamos, para completar la regularidad para quienes quieran certificar la participación en este curso.
Y bueno, con la enorme expectativa de volvernos a encontrar en cualquiera de las actividades educativas que tiene programada la Escuela de Gobierno de Salud Floreal Ferrara, y quizás muy particularmente por la naturaleza de este curso de verano, recordarle que estamos empezando en este viernes próximo la diplomatura de Pediatría Social, que está todavía abierta a todos y a todas ustedes, así que por favor tengan presente esa posibilidad si quieren seguir profundizando en el tema que hemos encarado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas, y hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias, y un mínimo nombre de todas las personas: Sofía Higueralde, Gastón Rodríguez, Jorge Erce, Ana Fuchs, Susana Di Salvo, Estela García. Bueno, obviamente el hacedor de sueño, diría, el hacedor Mario Rovere. Bueno, hay todo un equipo, creo que llegué a nombrar a Gastón Rodríguez, Federico Paruelo, que también nos acompañó. Bueno, agradecerles hacerles saber de que hubo todo un equipo que no es el que aparece acá, que estuvo trabajando para que fuera posible, y por eso mencionarlos al final también. Muchísimas gracias, Virginia, por recordarlo, y Virginia López Casariego, que está aquí con nosotros representando un poco a este gran equipo que estuvo organizando, planificando y sosteniendo este curso de verano. Muchísimas gracias a todos.